La presente parábola, hermanos, es una de las más famosas y conocidas por todos nosotros, pues es una de las historias más bellas y conmovedoras que se han contado en la historia de la humanidad. Y no puede ser de otra manera, porque aquel que está contando esta parábola, mis hermanos, es aquel predicador más grande de toda la historia, el más grande maestro de toda la historia, nuestro Señor Jesucristo. Esta parábola enseña el Evangelio de Dios de una manera muy particular, pero también de una manera muy radical. Yo sé que esta parábola es conocida como la parábola del Hijo Pródigo. Así la titula nuestra versión Reina Valera, y otros han dicho que esta parábola debería tener el título de la parábola de los dos hijos, pues tiene en consideración a dos hijos de un padre. Pero yo creo que lo que han comentado algunos hombres en el pasado, esta parábola se debería de llamar la parábola del Padre Misericordioso. Y es por eso que el título de este sermón es El amor del Padre Misericordioso. Porque el acento de esta parábola, hermanos, no recae tanto en los hijos. Los hijos son personajes principales en la parábola. Pero el énfasis que quiere traer el Señor Jesucristo delante de su audiencia al dar esta parábola es que veamos al Padre Misericordioso. Esta parábola, hermanos, tiene mucha importancia para nuestra vida. Tiene 3 escenas que son los puntos cumbres en esta historia. Sabemos que en una narrativa, en una novela o cualquier historia siempre hay puntos climáticos, puntos de mayor intensidad donde la historia llega a su punto más alto. Y me atrevo a decir que esta parábola tiene 3 puntos climáticos, 3 escenas cumbres que nos enseñan de una manera particular el Evangelio de la misericordia amorosa de Dios sobre los pecadores. Hay 3 personajes también aquí: el hijo pródigo, el padre y el hijo mayor. Y estos 3 personajes, mis hermanos, estas 3 escenas que vamos a contemplar en un momento, serán los puntos de división de nuestro sermón. Espero alcanzar a poder contemplar también al hijo mayor, pero centrémonos en lo que la parábola nos enseña. Primeramente, recordar un poco qué es una parábola. Una parábola, mis hermanos, es algo que literalmente se coloca al lado. Una parábola son aquellas historias que el Señor Jesucristo colocaba al lado de una verdad para ilustrar la enseñanza. Lo que hacen comúnmente los maestros, los buenos maestros, es dar ilustraciones o historias para que la verdad contenida o la enseñanza que quieren transmitir sea entendida de una mejor manera. Y las parábolas que nuestro Señor Jesucristo disertó a lo largo de su predicación, a lo largo de su ministerio, tenían el propósito de ilustrar a través de historias terrenales verdades espirituales. Y esta parábola, hermanos, a lo largo de la historia ha tenido muchas interpretaciones, se le ha dado mucho significado a cada personaje, al hijo pródigo, al hijo mayor, al padre. Y yo creo que hay niveles de interpretación en cómo podemos aplicar cada personaje en diferentes contextos de nuestra vida o de la historia. Pero creo, mis hermanos, que para poder extraer lo que el Señor Jesucristo quiere enseñar aquí es ir al significado más básico, al significado más llano y que se encuentra a través de considerar el contexto y la audiencia que el Señor tiene a su alrededor. Entonces, una pregunta importante aquí es: ¿cuál es el contexto en el cual el Señor Jesucristo diserta esta parábola? Esta parábola, mis hermanos, es dada después de la parábola de la oveja perdida y de la moneda perdida. Parábolas que hablan del gozo de Dios al haber encontrado a la oveja perdida, del buen pastor, o de aquella mujer que se goza al haber encontrado el dracma, la moneda. En ambas parábolas se concluye con la enseñanza del gozo de Dios y de los ángeles por el arrepentimiento de un pecador. De igual manera, hermanos, esta parábola del Hijo, del Padre Misericordioso y del Hijo Mayor es una parábola que va a enseñar e ilustrar el gozo de Dios en la salvación. Pero quiero decirles, mis hermanos, que esta parábola se eleva a un punto todavía más alto y más radical en lo que quiere enseñar acerca del Evangelio. Por lo cual hay una pregunta más fundamental: ¿por qué Jesús disertó estas parábolas, la oveja perdida, el dracma perdido, pero principalmente esta?
La respuesta a esta pregunta, mis hermanos, será lo que nos va a dar la base para poder interpretar correctamente esta parábola. Y por eso, mis hermanos, quiero que se posicionen en Lucas capítulo 15 y estén ahí todo el tiempo. Nos estaremos moviendo en la parábola, pero quisiera que leyéramos el versículo 1 y 2, la antesala a la disertación de la parábola. Dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Jesús se encontraba en su misión mesiánica predicando el evangelio del reino de los cielos a los pecadores. Él había dicho que su venida era un llamado a los enfermos, a los injustos, a los pecadores para el arrepentimiento. Y es por eso que en Lucas capítulo 5, yo les leo, verso 30, dice: y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ese es el llamado de Cristo y el propósito central de su visitación entre los hombres. Jesús durante todo su ministerio fungió como médico de las almas. Él fue el verdadero buen samaritano quien atiende a su prójimo y lo lleva a su posada. Él es el buen pastor que va en busca de sus ovejas. Siendo Dios en la carne, Él es aquel que descendió de los cielos, se encarnó y vino a buscar a los pecadores. Pero lo que más impactó durante todo su ministerio ante su audiencia religiosa es que verdaderamente Él fue a buscar aquello que se había perdido. Él fue a buscar a los enfermos, a los injustos, a los pecadores más viles y despreciables. Él se acercó a los más marginales de la sociedad, aquellos que eran tenidos como los más grandes pecadores, aquellos de los cuales se podría decir no hay para ellos salvación de Dios. Y es a la luz de esto que los fariseos y los escribas lo acechaban de continuo, con odio y malicia. No toleraban que aquel que proclamaba ser el Mesías, el profeta del Altísimo, caminase y se relacionase con los publicanos, con las rameras y con los pecadores marginales. Pero aún esto se volvió más intolerante para los judíos, en cómo estos hombres podrían ser los objetos del perdón divino y la aceptación de Dios por medio de Jesús. ¿Cómo sería posible para la religión judía legalista, especialmente que los publicanos y rameras entren al reino de los cielos, mientras que los religiosos de su tiempo, los fariseos y escribas, se quedasen fuera? Esto era algo que no podían tolerar los escribas y los fariseos. Esto era algo que los llenaba de odio y de aborrecimiento continuo en contra del Señor. El sistema legalista que habían creado estos hombres les impedía conocer el nivel del amor misericordioso de Dios en la salvación de los pecadores, aún de los peores de los pecadores. Su aborrecimiento en contra del Señor Jesucristo solo evidenciaba que verdaderamente, aunque tenían la palabra de Dios en su boca, no lo tenían en su corazón. No conocían verdaderamente el amor misericordioso de Jehová. No conocían que verdaderamente Jehová es cercano para los contritos de corazón. Por el contrario, los escribas y los fariseos están muy enojados, están airados de que Jesús predicase las buenas nuevas a estos pecadores. Por eso nos dice el pasaje, es la audiencia que tiene alrededor el Señor. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y los pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas, ¿qué dice? Verso 1 de Lucas capítulo 15, murmuraban: este a los pecadores recibe y con ellos come. Este es el contexto, mis hermanos, de la parábola de la oveja perdida, la moneda perdida y la parábola del Padre misericordioso. Una parábola que va a ilustrar también el amor misericordioso y el gozo de Dios para salvar a los pecadores, al conceder el perdón a los pecadores arrepentidos, siendo la presente parábola, mis hermanos, la más importante, porque Jesús aquí va
a ejemplificar a dos hijos de un padre. El hijo menor, esto es importante, el hijo menor, quien representa a los pecadores abiertos y desvergonzados, publicanos, rameras y pecadores marginales. Pero también va a ilustrar por otro lado al hijo mayor, que ilustra a los pecadores ocultos e hipócritas, los escribas y los fariseos, y va a ilustrar con todo esto al personaje central de la historia, que es el Padre, representando a Dios el Padre en Cristo, buscando y perdonando a los hombres. Comenzamos con la primera escena, mis hermanos, el hijo pródigo, y los versos 11 al 13, mis hermanos, si me pueden acompañar con sus vistas, vamos a considerar primeramente la rebelión del hijo menor, la rebelión del hijo menor. Leamos, dice el verso 11, Lucas 15. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo, ¿qué dice? Perdidamente. Esta historia, hermanos, tiene como contexto el pensamiento de la cultura judía del Medio Oriente, la tierra de Israel. Un padre de familia muy rico en tierras, en recursos, en siervos, dinero. Un padre de familia que tiene 2 hijos. Este padre es hacendado. Es un padre sumamente generoso, bondadoso. Un padre que ha trabajado durante toda su vida para atesorar una herencia en favor de sus hijos. La historia cuenta que el hijo menor, en osadía y rebelión, le pide a su padre la parte de los bienes que le corresponden. Y lo que es terrible es con la rebelión que lo hace. Pues hermanos, pedir la herencia en vida a su padre era la manifestación ¿de qué? Del menosprecio al padre mismo. Y aún peor, porque cuando pasan las herencias a los herederos, una vez que muere el testador. Pero es menester decir, hermanos, todavía que en el antiguo pensamiento judío, los únicos hombres que podían tener el derecho legítimo a la herencia eran los primogénitos. Mientras que este hijo menor, ¿quién era? El hijo menor. Por derecho no le correspondía recibir parte de esa herencia. Era una petición ilegítima. No obstante, este padre, quien es bondadoso, aun con la pena y el dolor en el corazón, le concede la parte de su herencia. Al recibir este hijo menor la parte de su herencia, nos dice el verso 13, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos. Algo que vamos a empezar a notar aquí, hermanos, es que no solamente comienza a menospreciar a su padre con esta petición, sino que también tiene un menosprecio a su familia, a su nación y a la misma herencia que ha recibido. Pues hermanos, ¿cómo sería posible convertir en no muchos días la herencia en dinero? La única manera es rematando, abaratando el precio de los bienes. Y este fue el caso con el hijo menor. La única manera fue abaratando para hacer esos bienes dinero en efectivo, menospreciando la herencia que por tantos años su padre había atesorado para él. Y no solamente contento con esto, cumple el siguiente acto de su rebelión. No solamente le bastó tener su herencia y dinero en efectivo y quedarse ahí, en la región de Israel, sino que nos dice que se fue lejos, huyó. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Pedir la herencia en vida evidenció el odio y menosprecio que tenía su padre. No tenía relación ni comunión con su padre. El hijo no amaba a su padre, sino amaba a los bienes de su padre. No solamente es un hijo ingrato, sino que también es un hijo rebelde. No le bastó solamente con tener la herencia en sus manos, sino que ahora se intenta desligar totalmente de la autoridad de su padre, mostrando así que ya no quiere estar bajo su sujeción. El irse lejos, el irse a una provincia apartada, era como decirle a su padre,
no te necesito, no te quiero ya más en mi vida, ya no quiero estar más bajo tu cuidado, no quiero tu autoridad sobre mi vida, no quiero tu presencia en mi vida. Mis hermanos, toda esta imagen, toda esta ilustración que el Señor está creando en este personaje del hijo menor, Él está inventando al pecador más grande, más abominable que se pueda pensar, ante una audiencia de religiosos, de fariseos y de escribas. Pero mis hermanos, su rebelión no termina ahí. No solo aborreció a su padre, no solo menospreció su herencia al abaratarla, no solo menospreció a su familia y nación, sino que se alejó lo más lejos de su padre. Y la idea aquí de irse a una provincia lejana es irse a una provincia, a una región de tierra gentil, en tierra de gentiles. ¿Para qué? ¿Acaso se fue para invertir su dinero, negociar con su dinero, ser un hombre de negocios y prosperar? ¿O acaso se llevó su herencia con el fin de ser un hombre de bien, buscar esposa, casarse, formar una familia? No, hermanos. Dice el pasaje que se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Se fue lejos, lejos de su padre para vivir locamente, sin freno en toda clase de pecados. Despilfarró el resto de la herencia y dirá al hijo mayor que lo haría incluso consumiendo sus bienes con rameras, viviendo en completa rebelión, en completo libertinaje e inmoralidad. Este hijo representa la imagen de un grande pecador, del más grande pecador. Y tengan en cuenta, mis hermanos, que Cristo está diciendo esto delante de los más altos religiosos, de aquellos que se jactaban de ser los consagrados a Dios, aquellos santos de Dios, aquellos que protegían la Torá, la ley de Dios, los protectores de la santidad de Dios. Ellos están escuchando esta historia. Pero veamos del verso 14 al 16, consideremos, ya hemos visto la rebelión de este hijo, pero ahora veamos la miseria de su rebelión. ¿Qué vino sobre este hijo menor? Dice el verso 14, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero ¿qué dice? Nadie le daba. Su rebelión, hermanos, pronto lo llevó a la ruina. Después que hubo malgastado todo cuanto tenía, se encontró en el grado de más alta pobreza, se convirtió en un mendigo. Vino en aquella provincia una escasez, una hambruna terrible, un hombre insensato que no atesoró y guardó, y habiendo tenido todo en la casa de su padre, riquezas, siervos, bienes, familia, y sobre todo, teniendo en la casa de su padre, en la hacienda de su padre, el amor de su padre, ahora este hijo se encuentra sin siquiera lo más básico de la vida, el alimento. Su miseria lo llevó a arrimarse a un hombre gentil, pretendiendo ¿qué? Buscar trabajo. Pero este hombre no tenía intención de contratarlo, sino más bien de deshacerse de él. Lo envió a su hacienda a desempeñar la labor más baja y más sucia que se puede encomendar a un hombre: apacentar a los cerdos. Y tengan en cuenta, hermanos, que los cerdos para los judíos son animales inmundos, inmundos. Habiendo sido un príncipe en la casa de su padre, ahora está peor que un esclavo, en la más grande miseria, limpiando el excremento de los cerdos, con su estómago vacío. Ni siquiera esa labor, hermanos, pudo proveerle un bocado de pan. Tal era su hambruna y pobreza que deseaba comer las algarrobas de los cerdos, ese fruto en forma de vaina, de las semillas del algarrobo, pero no las podía comer, porque es imposible digerir el algarrobo. Pero hermanos, es increíble que los cerdos aún tenían comida, mientras que él no. El pasaje nos dice que nadie le daba nada,
Nadie se compadeció de él, ni aun cuando lo vieron en ese estado harapiento, sucio, maloliente, quizás hasta flaco, en su rostro delgado, su cuerpo delgado. Hermanos, ¿en qué terminó tanta vanidad y libertinaje? Siendo un hijo de un padre rico, ahora está solo, en la mayor ruina inimaginable, postrado entre cerdos. Los escribas y los fariseos, al escuchar esto, podrían decir en sus corazones: esto es lo poco que se merece por haber pecado tan profanamente contra su padre. Pero hermanos, esta historia de repente va a dar un giro abrupto, un giro que va a poner el primer punto climático de la historia, un punto muy importante. Vamos a considerar del verso 17 al 19 su conversión, la conversión de este hijo cuando se encuentra en el fondo de su ruina. Veamos lo que dice el verso 17. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. No podría describirse una miseria más grande, un estado de ruina más grande en un hombre que la que Cristo está ilustrando en este hijo menor. Pero algo sucede de manera muy radical, de manera muy abrupta en el pasaje. En el fondo de su miseria, en un instante, volvió en sí. Esto quiere decir que cuando se encontraba en el fondo, él entró en sí mismo al meditar y reflexionar en la locura de su rebelión, en la insensatez de sus actos. Y como veremos en un momento, el que pudiese volver en sí fue un acto de la omnipotencia divina de Dios para levantar a los hombres muertos a la vida. Este hombre, cuando está en ese estado, este hijo menor, dice: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Los trabajadores de su padre tenían la bendición de tener un amo generoso, un amo que daba en abundancia alimento, pero él, habiéndolo perdido todo, no tenía ni siquiera un pedazo de pan. Volviendo en sí, no solamente lo llevó a considerar la miseria de su rebelión, sino consideró todas las consecuencias que le sobrevinieron. Él vino a un sincero arrepentimiento, a una verdadera fe de que su padre lo recibiría. Pues dice el verso 18: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. El que se alejó de su padre ahora se levanta de su posilga, hermanos, medita las palabras que le dirá a su padre cuando le encuentre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Reconoce, hermanos, que aún con todo es su padre, pero que sus actos verdaderamente fueron en extremo una rebelión que se alza principalmente contra el cielo, contra la ley misma de Dios. Reconoce que ha pecado contra su padre, reconoce que ha ofendido a su padre, que ha menospreciado y avergonzado a su padre, reconoce que ha herido el corazón de su padre profundamente, aun cuando su padre durante toda su vida no hizo otra cosa más que cuidarlo, protegerlo, proveerle, instruirlo, ver por sus necesidades. Tal acto, hermanos, muestra una consideración, una genuina conversión de arrepentimiento. Pues vean lo que dice el pasaje. Él no vuelve pensando en posicionarse en calidad de hijo, sino que reconoce que su rebelión lo deja ya fuera de la dignidad de ser llamado hijo de este padre. Le dirá a su padre: ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros, como el menor de tus trabajadores. Hazme como un siervo, un jornalero. No importa que me permitas vivir en lo más extremo de tus graneros. No importa que solamente me pagues con mínimo de pan.
solamente déjame estar en tus contornos, a las orillas de tu hacienda, porque yo sé que ya no soy digno de estar a tu mesa, yo sé que ya no soy digno de estar delante de ti. Los escribas y los fariseos podrían estar asombrados ante tal historia, pero indignados del hijo menor, y podrían decir dentro de sí mismos: el Padre no lo va a recibir, Él ha pecado gravemente contra la ley de Dios y las leyes de los hombres, este Padre lo va a rechazar. No es posible que un hijo que ha profanado el nombre de su Padre sea recibido sin al menos restituir el despilfarro y ser duramente castigado. Es más, la ley demandaba que un hijo contumaz y rebelde debía ¿qué? Morir. Pero si no morir, este hijo no tendría ni siquiera el derecho de acercarse a besar los pies de su padre y mucho menos contemplar el rostro de su padre. Los fariseos podrían decir: este hijo tiene que trabajar, tiene que hacer restitución delante de su padre. Y quizás su padre le pudiese conceder en algún tiempo una audiencia para ponerle todos los requerimientos para poder ser digno de volver a entrar a casa. Esta era la forma de pensar del sistema legalista, de los fariseos, de los escribas. Esto podrían pensar los hombres que habían hecho de la religión judía pura un sistema de obras. En pocas palabras, este hijo no podría ser reconciliado si no ofrecía ¿qué? Obras de justicia, obras de justicia. Pero hermanos, lo que viene a continuación es el punto climático más alto de la historia de esta parábola, que va a dejar a los escribas y a los fariseos petrificados, congelados, al escuchar la respuesta del Padre. Veamos la segunda escena, el Padre misericordioso. De los versos 20 al 21, el amor misericordioso del Padre. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba de lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hermanos, no puede haber una escena más conmovedora y radical que lo que encontramos aquí. El hijo menor ya es todo un hijo pródigo. Se levanta de entre los cerdos, emprende su viaje de vuelta a casa de su padre, tal vez con la incertidumbre de que su padre lo va a rechazar, que no lo va a dejar contemplar su rostro. Pero qué hermoso es lo que encontramos aquí. Aun cuando estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El hijo todavía se encontraba lejos de la hacienda de su padre, se encontraría quizás en las colinas del valle donde estaba la hacienda de su padre, pero su padre lo vio desde lejos. ¿Y esto qué puede significar, mis hermanos? Que el padre nunca estuvo dentro de casa, sino siempre estuvo a la puerta de su hacienda, buscando y esperando a su hijo. Y dice que cuando lo vio, lo contempló, tuvo misericordia. Y la palabra misericordia en la Biblia, mis hermanos, tiene que ver con el vientre materno, con las entrañas, con aquel sentimiento más profundo de amor, el amor de madre sobre un hijo. Y es esta verdad que el Señor quiere ilustrar, que cuando el Padre lo contempla venir, sus entrañas de este Padre se conmovieron en lo más profundo de su ser al ver venir a su hijo menor, un hijo que había pecado en contra de él, un hijo que venía ante él descalzo, harapiento, sucio, maloliente. Esto es, verlo venir en toda su miseria, en toda su pobreza. Él no podía ofrecer ni un presente a su padre, no podría traer nada delante de su padre. No obstante, el padre no esperó a que este hijo llegara, no esperó a que este hijo llegara delante de él y se postrara y llorase toda su rebelión delante de él, sino que el padre mismo corre hacia él. Y hermanos, como ustedes saben, que para que un judío pudiese correr,
tenía que subirse la túnica, tenía que ceñirse la túnica, pues era de una sola pieza. Y para los judíos ceñirse la túnica era un símbolo de vergüenza. Pero este padre no le importó ser vituperado y avergonzado, incluso delante de sus siervos. Todos en la hacienda habían conocido la rebelión de este hijo, sus siervos, los vecinos, la sociedad. Todos habían conocido la profanidad de este hijo. Pero hermanos, el Padre misericordioso se ciñe su túnica, corre hacia su hijo sin importarle la vergüenza pública y corre hacia él, hermanos, llevando la vergüenza. Se echa sobre su cuello y le besa. El hijo menor podría haber esperado que su padre llegara con una vara, que lo bofetease, que los criados que corrieron en conjunto del padre le pusieran la golpiza de su vida, que lo desterrasen. Pero hermanos, qué escena tan más hermosa, qué escena tan más llena de misericordia. El Padre misericordioso buscó a su hijo, lo vio, tuvo misericordia de él, corrió a su encuentro, lo abraza, le besa la cabeza. Un beso que manifiesta el gran amor misericordioso del Padre. Un beso y un abrazo de recibimiento a casa. El verso 22, se puede ver, hermanos, la gracia de la adopción y la herencia que ha recibido este hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. Ante tal evento, mis hermanos, ¿qué le iba a decir el hijo? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y le diría además: hazme como a uno de tus jornaleros. Pero antes de que el hijo pudiese decir: hazme como uno de tus jornaleros, el padre lo interrumpe y llama a sus siervos y les dice: saquen el mejor vestido, vístanlo, pónganle el mejor anillo, traigan calzado y dénselo. Este hijo menor, hermanos, había perdido toda dignidad, pero el padre, cuando lo recibe, le concede tres regalos que simbolizan la dignidad de ser restituido a la misericordia, al favor de Dios. Le concede un vestido que simboliza la dignidad de ser hijo. Le concede un anillo que tenía grabado un emblema para ser puesto en documentos de cera, en documentos importantes. Esto es, concediéndole a su hijo autoridad de ser heredero, pero le concede un regalo muy especial: el calzado. El calzado que simboliza, mis hermanos, para la cultura judía, la intimidad, la filiación de el amor de un padre y un hijo, la cercanía, símbolo de cercanía. Con todos estos regalos de misericordia y gracia, el Padre le concede total dignidad, ser constituido su hijo. En un sentido, ¿qué pasó aquí, hermanos? Lo adoptó. Habiendo perdido su herencia, es restaurado a sus riquezas, al honor de ser nuevamente hijo. Eso es una verdad profunda, hermanos. Es una verdad que toca las fibras más íntimas de nuestro corazón. Pero el Padre no solamente se queda ahí, no solamente se queda contento en darle estos regalos, en darle esta bienvenida, sino que ahora el Padre quiere manifestar, hacer pública el corazón de gozo que tiene por el retorno de su Hijo. Y es por eso que el verso 23 y 24 nos enseñan el gozo del Padre y la celebración del banquete. Pues hermanos, dice, verso 23, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron ¿a qué? A regocijarse. ¿Cuál era el propósito de la parábola de la oveja perdida y del dracma perdido? ¿Cuál era el propósito de ese buen pastor que fue por la oveja? Traerla de regreso y gozarse.
¿Cuál era el propósito de esa mujer que estuvo constantemente sin cesar buscando la moneda? Recuperarla y gozarse. ¿Cuál era el propósito? Gozaos conmigo porque he encontrado el dracma que se había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no tienen necesidad de arrepentimiento. El padre de familia hace una fiesta, inmediatamente hace un banquete. El hijo menor, el hijo pródigo, el hijo que ofendió a su padre, el hijo que fue en rebelión en contra de su padre, porque desde el principio, hermanos, desde el principio de su petición, cuando le dice a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, manifestaba el corazón de este hijo. Este hijo no tenía comunión con su padre. Este hijo amaba más este mundo y los deseos de este mundo que a su padre. Él solamente esperó la mayoría de edad, el momento oportuno para desligarse de su padre y correr lejos a una provincia apartada, a la provincia de la perdición y la profanidad. Pero ahora en su retorno el padre lo recibe con grande gozo. El padre ve que su hijo antes estaba muerto, su corazón estaba muerto, inerte, pero ahora ve que su hijo ha vuelto a la vida. Su hijo se había perdido, pero ahora su hijo es vuelto, es hallado. Aquí se ve, hermanos, el gozo que Jesús sentía cuando los pecadores se arrepentían de su maldad y volvían a Dios. Este es el gozo de Dios en la salvación de los pecadores. Pues la historia del hijo pródigo, hermanos, la historia del hijo pródigo, la historia del Padre misericordioso, tienen el propósito de enseñarnos la magnitud del pecado humano ante Dios, pero también tiene el propósito de mostrar el nivel tan alto que es el amor misericordioso de Dios, la disposición de Dios para recibir a los pecadores, para ofrecer salvación incluso a los más grandes pecadores. Pues Dios se regocija, el Dios que no necesita de nadie ni de nada, ni de los propios ángeles, el Dios que es pleno, feliz, beato en sí mismo, que no necesita de la creación para ser pleno. Se regocija en el retorno de los pecadores a Él. Sus ángeles en el cielo hacen banquete delante de su presencia. El hijo pródigo representa a los pecadores más grandes, a los publicanos, a las rameras, a cada uno de nosotros. Aquellos que para los religiosos son los más insalvables, los más rebeldes, pero Dios muestra que del que Él quiere tiene misericordia y Él salva a vasos viles, a vasos de ira, para convertirlos en trofeos de su gracia, para su gozo eterno, para manifestar desde aquí y en la eternidad venidera la magnitud de su amor, de su gracia, de su misericordia. Esta es una verdad, hermanos, tan poderosa para aplastar el legalismo, la religiosidad muerta que no comprende el evangelio de la gracia de Dios en Cristo. Y mis hermanos, no puedo avanzar con la historia, con la parábola, si no aplico esto. Porque, hermanos, esta parábola es nuestra historia. Es nuestra historia. El hijo pródigo y el amor misericordioso del Padre es nuestra historia. Al igual que el hijo pródigo, mis hermanos, nuestra historia también tiene el mismo nivel de drama. Pues como creación de Dios, creados a su imagen y semejanza, fuimos enriquecidos con toda clase de bienes y dones. Dios nos concedió un cuerpo, un alma, una mente, una voluntad. Dice Agustín que Dios nos concedió inteligencia, mente, memoria, ingenio, afectos, y todo nos lo dio con el propósito que lo conozcamos, que lo adoremos, que vivamos para Él. Nuestro Dios como Padre Creador nos creó para sí, para vivir para Él y encontrar en Él
la más grande plenitud y alegría. Sin embargo, hermanos, al igual que el hijo pródigo, cada uno de los que hemos sido llamados a la misericordia, cada uno de nosotros se alejó de Dios. Corrimos al país lejano que Agustín llama el olvido de Dios, el olvido de sus bienes, el olvido de su misericordia, el olvido de que Él hace salir el sol sobre buenos y malos, el olvido de considerar que Él es el Padre de las luces, que da buena dádiva y don perfecto a toda su creación. Nuestra rebelión fue de igual magnitud ante Dios. También le rechazamos, también deseamos desligarnos de su autoridad sobre nosotros. Al estar en ese país del olvido de Dios, sin esperanza y sin Dios en el mundo, ¿qué hicimos con nuestra vida? ¿Qué hicimos con nuestra herencia? Malgastamos todos los bienes y dones que Dios nos dio. Pensábamos, hermanos, que eran nuestros, que nos eran dados para nuestro propio egoísmo. Gastamos todo en nuestros propios deseos y concupiscencias pecaminosas, sin poder nunca saciar el anhelo más profundo del corazón, a Dios. Dios es el anhelo más profundo del corazón de los hombres, Dios y el bien que Él posee. Pero el hombre lo busca en las cosas inferiores y de la tierra. Nos volvimos cada vez más esclavos a nuestros pecados y como el pródigo, hermanos, no pudimos saciar el hambre por el bien, el hambre de la felicidad, el sentido de la vida. Nos arrimamos igualmente a un amo servil que nos mandó a apacentar también cerdos, nos mandó a servir a los demonios. Es decir, hermanos, fuimos llevados también a la hacienda del diablo para estar sirviendo a sus propósitos. Él nos quiso ofrecer un pan de vida, un pan de satisfacción, un pan de bien, pero en realidad nos dio las algarrobas que no saciaban el hambre más profundo del corazón humano. Eso nos llevó a la hambruna, a ver la miseria del corazón. Estando en esa ruina espiritual, habiendo despilfarrado nuestra vida viviendo perdidamente, intentando ser felices viviendo los placeres de este mundo sin esperanza y sin Dios en el mundo, en el país del olvido de Dios, estando en la ciudad de la destrucción donde estaba peregrino, nos encontramos postrados en el estiércol, esperando ¿qué? Morir y ser juzgados con toda justicia para padecer la justa condenación de Dios. Pero hermanos, el pródigo volvió en sí y Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Hermanos, la salvación es de Jehová, la salvación viene desde arriba. Es una salvación omnipotente, un amor omnipotente, una gracia omnipotente, que no viene a preguntar, si deseas la salvación, pues está ante un cadáver. La omnipotencia de Dios descendió para concedernos vida y volvernos a Él. Volver en sí, mis hermanos, significa reconocer nuestra gran miseria ante Dios. Volver en sí significa reconocer esa gracia concedida que Dios da a los hombres para volver a Él en arrepentimiento y fe. Solo es por gracia de Dios que podemos ser convertidos. Solo es por gracia de Dios, amigos. Solo es por su infinita misericordia. Por eso decía Jeremías, aquel profeta que se compungía al contemplar al pueblo descarriado como pródigos. Jeremías 31:18, conviérteme, Señor, y seré convertido. Vuélveme, oh Jehová, y me volveré. Así como el padre del pródigo salió a su encuentro, Dios en Cristo, hermanos, Dios en Cristo vino a nosotros para concedernos la salvación consumada en la cruz y por su Espíritu el arrepentimiento y la fe. Él nos recibe, Él nos abraza, Él nos besa, Él nos adopta, Él nos hace sus hijos, Él nos concede una herencia eterna, Él nos da vestido de hijos, un anillo, un calzado,
Él nos da cercanía para estar en su casa. Él quiere gozarse. Cuando vinimos a Él, mis hermanos, recuerda ese día, cuando vinimos a Él. Tal vez aquí tú no vistes nada en este plano, pero delante de su presencia, los serafines se regocijaron y clamaron: Santo, 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 Jehová el misericordioso y piadoso, que es lento para la ira y grande en la misericordia. Hermanos, Él nos salva para disfrutar de Él, de sus riquezas, de su felicidad eterna. Esta historia del pródigo es nuestra historia. Tú me has creado cuando yo no existía. Me has redimido cuando estaba perdido. Había perecido, estaba muerto, pero descendiste hasta el muerto. Tomaste la mortalidad. Tú que eres el rey, te abajaste hasta el siervo. Te entregaste a ti mismo para redimir al siervo, para que yo viviese. Tú tomaste la muerte y venciste a la muerte. Humillándote me restauraste. Yo estaba perdido, extraviado y vendido a la iniquidad, y viniste por mí para redimirme. Tanto me has amado que has pagado por mí con tu sangre el precio de mi redención. Pero hermanos, no solamente es esta historia el comienzo, la historia de nuestro comienzo de vuelta a casa, sino que la historia del hijo pródigo tiene también una implicación como nuestra continua historia. Pues mis hermanos, ¿cuánto no tenemos que lamentarnos en que muchas ocasiones, aun como hijos de Dios, sabiendo que no caeremos de su gracia porque su fidelidad es inmutable, pero muchas veces, mis hermanos, ¿cuántas veces no nos alejamos de nuestro Padre? ¿Cuántas veces no corremos todavía queriendo abrazar los vicios de este mundo? Esta parábola nos recuerda que si nuestro corazón está frío, si nuestro corazón está apartado de nuestro Padre, debemos volver en sí, y Él está presto a recibirnos. Gracias, hermanos, a la fidelidad de Dios Trino, la fidelidad inmutable de su amor, gracias a la obra de Cristo en la cruz, y gracias al poder del Espíritu, que no nos dejará jamás. Pero mi hermano, mi hermana que te encuentras el día de hoy, si hoy te encuentras alejado del Padre, hoy es el momento de volver a comunión, a regresar delante de su presencia. La tercera implicación, y es el llamado evangelístico. Amigo que hoy te encuentras entre nosotros, amigo que hoy nos acompañas, esta historia también te implica a ti. Tú también eres un pródigo, eres una criatura que se ha rebelado en contra de Dios. Tú también has pecado contra Dios el Padre Creador. Hoy puedes estar en el país del olvido de Dios, quizás creyendo que eres libre y feliz para gastar tu vida, tus recursos pecaminosamente en tus deseos. Debes de saber que el retrato de la miseria del hijo pródigo es justamente tu retrato. Te encuentras al igual que el pródigo en esa hacienda, bajo la autoridad del diablo, postrado entre los cerdos, intentando comer las algarrobas, intentando saciar tu estómago, tu sed espiritual con los vicios de este mundo. Pero sabes también en lo profundo de tu alma que no hay nada sobre la tierra que pueda saciar tu alma. Ese es un estado de miseria. Muchos hombres no lo sienten, muchos hombres no lo creen, pero es verdad delante de Dios. Dios ruega en Cristo a los pecadores volver a Él. Dios estaba en Cristo reconciliando a los hombres consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados. Dios ruega a los pecadores volver a Él. Hoy, querido amigo, hoy puede haber gozo delante de los ángeles, hoy puede haber banquete delante de los ángeles. Si crees, si te arrepientes, pide al Señor, ruega al Señor que te haga volver en sí, ruega al Señor que te deje contemplar esta miseria, que te deje ver este amor tan grande que ha dado
por medio de su Hijo, por medio de su Hijo. Mis hermanos, el tiempo se me ha ido, no puedo continuar con la siguiente escena, pero creo que ha abordado el corazón de la parábola del Padre Misericordioso. Solamente quiero decirles que los fariseos están escuchando esta historia y quizás los fariseos estarían completamente indignados sobre este Padre misericordioso. Ellos podrían pensar que es una historia ridícula e insoportable, pues ellos con su mente legalista no podrían contemplar la magnitud de la misericordia y el perdón divinos. Los fariseos, los escribas representan al hijo mayor, un hijo mayor que no es diferente a su hermano el menor, porque este hijo mayor, aunque aparentemente estaba trabajando en la hacienda de su padre, él tampoco amaba a su padre. Él se indignaba, se molestó cuando su hijo, el hijo menor del padre, retornó. En vez de regocijarse y entrar al banquete de su padre, él quiso quedarse fuera, aun cuando su padre salió a su encuentro para, con amor y gracia, invitarlo también al banquete y regocijarse de tener nuevamente a dos hijos reconciliados con él. El hijo mayor representa a aquellos pecadores hipócritas religiosos que no ven su necesidad de perdón porque sus sistemas de obras los tienen cegados. Y querido amigo y hermano que estás el día de hoy, esta es una verdad muy solemne delante de los hombres, porque muchas veces la impiedad, la religiosidad oculta e hipócrita, el corazón hipócrita delante de Dios, religioso, puede ser más condenador que la impiedad abierta. Este hijo mayor no era mejor que su hermano, necesitaba también reconciliación, y Cristo vino a buscar a todo lo que se había perdido. Los fariseos no se creían enfermos, no se creían injustos, no se creían pecadores. Ellos se quedaron fuera, ellos mismos se desligaron de ser objetos del perdón divino. Pero mis hermanos, Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si la parábola es una historia terrenal de verdades espirituales, esta parábola enseña el gozo de Dios en la salvación, tanto de pecadores públicos y abiertos desvergonzados, es decir, hijos menores, pero también el llamado a los hijos mayores, a que dejen de confiar en sus obras y crean únicamente en la justicia perfecta del único Hijo perfecto y obediente que es nuestro Señor Jesucristo. Solamente termino con estas aplicaciones. Dios en Cristo es el Padre amoroso y misericordioso para todos aquellos que se arrepienten y creen. Dios en Cristo tiene la disposición de salvar aún a los peores de los pecadores que se arrepienten. Nadie está lejos de la gracia de Dios, de la gracia misericordiosa de Dios. Como les he dicho, mis hermanos, es un llamado para hijos menores e hijos mayores, para pecadores desvergonzados y abiertos como para pecadores ocultos. Otra implicación aquí, otra aplicación, es que el Evangelio es nuestra única esperanza, es nuestra única esperanza. Y hoy es el día de la reconciliación para con el Padre. Hoy puede haber gozo delante de los ángeles. Hoy el Dios Trino puede tener fiesta en las alturas y recibir a los hijos nuevamente a casa, a su creación, nuevamente a casa. Querido amigo, vuelve en sí, arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo, el Padre misericordioso, que por amor a nuestras almas se encarnó, vivió, murió y resucitó para abrir la hacienda del Padre y llevar a todos los hijos nuevamente a comunión. Amén. Agradezcamos al Trino Dios por este amor misericordioso y piadoso. Oh amor de Dios,
tan grande y tan infinito, amante Padre eterno todopoderoso, amante redentor de nuestras almas y don de amor Espíritu Santo, Trino Dios de amor, cuánta ha sido tu clemencia, Señor, tu misericordia. Estábamos igual que este pródigo, Señor, alejados de ti, creyendo falazmente que encontraríamos en los bienes de esta tierra nuestro bien, nuestra dicha, nuestra felicidad, nuestro gozo, nuestra esperanza. Qué locura es para el hombre creer que lo creado dará más gozo y felicidad que el Creador mismo. Qué locura es pensar que los bienes de este plano terrenal traerán mayor satisfacción que aquel que es el bien supremo, el Dios uno y trino. Señor, gracias por el Evangelio, gracias por Cristo, gracias por tu Espíritu, gracias, Padre, por salir de la hacienda y buscarnos en Cristo, Padre. Gracias, Señor, por habernos acercado a ti. Gracias, Padre. No hay palabras para esta inefable historia, Padre. Gracias por tu amor, Señor, gracias por tu misericordia. Hoy queremos contemplar, Señor, ese amor para encendernos como serafines, Padre, en obediencia sincera, en renovación de votos, en volver a ti si aún alguno de nosotros como hijos estamos en la vanidad, Señor, en nuestros pensamientos endurecidos, pero aún, Padre, hoy te ruego que tu brazo, tu diestra, Señor, entre hasta el estercolero y levantes a la vida a los muertos, Padre. Ten misericordia, eterno Dios, por amor de tu Hijo, para la alabanza de tu gloria, Padre. Gracias, Señor, gracias por esta parábola que nos lleva, Señor, a contemplar tu inefable amor. Por Jesucristo y en el Espíritu lo oramos. Amén.